En este video vamos a ver el paso número 4, establece medidores de la transición. Y cuando vamos a Lamentaciones 3:40 nos dice, examinémonos y evaluémonos a nosotros mismos y volvamos a Yahvé. En todo proceso, es más, cuando hablamos nosotros de oración, estamos hablando del proceso de examinación. Cada vez que tú te estás examinando cómo vas, cómo estás, qué estás haciendo, cuál es el recorrido que has hecho, tú estás orando y el Señor nos manda a que oremos sin cesar. Es decir, que podamos examinar. Obviamente nuestra examinación y nuestra evaluación queda corta cuando no hacemos la examinación o la evaluación desde los ojos del Padre Celestial. Por eso es muy importante que toda evaluación que tú hagas de ti mismo puedas corroborarla con la observación y con el juicio que el Señor hace de ti, con la examinación y la evaluación que el Padre hace. Recuerda que la medida muchas veces, y sobre todo cuando estamos entrando al reino, nuestra medida de juicio es muy distinta a la medida de juicio del Padre Celestial. Pero es importantísimo comenzar por nosotros mismos. Y el llamado a medir es en toda transición verdadera deja una huella. La transición verdadera va a dejar evidencias, pero esas huellas no siempre son visibles o a veces están a simple vista, sobre todo al principio cuando estamos transicionando. Las huellas más profundas son internas, son profundas, como la raíz que se entierra antes de que el fruto aparezca. Por eso, el proceso es salir de Babilonia o del sistema de error y entrar al reino. Necesitamos aprender a medir los frutos visibles. Ahí lo vamos a ver ahorita, cómo el Señor nos marca a ver los frutos visibles, es decir, las señales del cambio interior, lo que viene desde la raíz, los síntomas de que algo en nosotros ya no pertenece, ya no estamos arraigados al sistema de error porque fuimos arrancados, desarraigados, sino que ha comenzado a alinearse con la verdad del Padre. Y esto puede medirse. En el reino, el crecimiento, la transformación no se presume, se discierne y se debe verificar. Es decir, tú debes verificar que estás transicionando. El mismo Yeshua enseñó, por sus frutos los conoceréis en Mateo 7:20. No dijo por sus palabras, por sus intenciones, por sus emociones, por sus dones, por sus habilidades, por su unción. No, nada de eso. Tú no sabes si una persona ha transicionado porque te dé un buen mensaje o tenga una unción poderosa. No, sino por el fruto, por el carácter, por lo que es pesado, por lo que es verificado, por lo que es permanente. Yo puedo tener una buena actitud en un momento dado, pero la pregunta es, ¿tengo un fruto? Yo puedo ser amable, pero en un momento dado, pero tengo el fruto. Yo puedo ser benigno en un momento, pero está el fruto. Es, por ejemplo, la fe. La fe puede ser un don activado por causa de la necesidad que hay o puede ser el fruto de la fe. Mientras que no tienes el fruto de la fe, muévete en el don. Pero no se supone que te muevas solamente en el don de fe, sino que ese don de fe que se activa en un momento dado por la necesidad que hay para suplir una necesidad o resolver un problema, se convierte en un fruto. ¿Y de qué me habla el fruto? De la permanencia. No de lo que es intermitente, sino de lo que permanece. En una transición, tú debes empezar a evaluar la permanencia que hay, que cosas que haces tal vez ahora mismo esporádicamente empiezan a ser características que se sostienen en el tiempo porque vienen de un proceso interno, de un proceso que no es simplemente de un cambio externo como hace, por ejemplo, el sistema religioso. Una vez se convierte y si va a las iglesias pentecostales, por ejemplo, para ellos es señales de convertirse, que te dejes de afeitar las piernas, no te cortes la pollina, el cabello. Eso es hablando de las mujeres, no hablo de mi gremio. No nos cortemos el cabello, no nos afeitemos las axilas ni las piernas, no podemos usar pantalones, no podemos maquillarnos, tenemos que hacer el amor con nuestros maridos con una sábana para no tentar la carne de nuestros maridos, y en fin, y cuando hacemos todos esos cambios externos, entonces para ellos es que nos hemos transformado, para este tipo de sistema, ¿no? Claro, pero ¿será eso así? ¿Serán esas las evidencias de una transformación? Porque eso cualquiera lo puede hacer. Es decir, que el dejarme de crecer el cabello, no pintármelo más, dejar de ponerme pantalones, todo eso lo puede hacer una persona que no ha nacido de nuevo. Yo puedo quebrar el sistema y si fuera por eso, pues yo lo puedo simplemente
vivir, pero eso no habla de una transformación. Cuando hablamos de los medidores y de lo que trae, lo que vamos a evaluar son los frutos que hay. Cuando hablo de frutos estoy hablando de carácter, lo que es procesado y que tiene realmente una raíz. Son las señales claras que nos muestran si el proceso de transición está avanzando o si nos hemos estancado o si está desviado. Tres cosas: si está avanzando, si está estancado o está desviado. Y ustedes se van a dar cuenta que a veces caemos como en loops. Yo a veces veo situaciones en mi vida que son repetitivas y cuando evalúo el año pasado y veo este año, estoy en la misma situación del año pasado. Y las mismas luchas del año pasado son las mismas luchas de este año. La pregunta es, ¿cuándo se va a cerrar el ciclo vicioso? Por ejemplo, cada vez, si tú tienes lucha, cada vez que te llega el bill del agua y el que llegue el bill del agua y no tienes plata en el banco para pagar el bill del agua, te vuelves loco y formas alborotos y formas una protesta delante de Dios y te da una crisis existencial y te volviste loco cada vez que te llega el bill del agua. Aquí en Estados Unidos por lo menos que llega cada 3 meses. Y si cada 3 meses te vuelves loco porque no tienes la plata para pagar el bill del agua, hey, tienes que revisar, porque hay un proceso que no está avanzando. Tengo que ir evaluando. Los medidores nos permiten evaluar en qué nos hemos detenido, en qué hemos avanzado, en qué estamos desviados. Tal vez estás metiendo tanto esfuerzo en procesos que realmente no valen la pena porque está desviado de lo que el Espíritu del Señor realmente necesita que tú transiciones. Entonces, ¿qué es un medidor? Un medidor es la evidencia tangible o identificable. No me habla de frutos internos que nadie ve, no. El medidor te va a decir visiblemente. Es como, personas, a mí no me juzgues que yo he cambiado para adentro. No me venga con ese cuento. Usted podrá haber cambiado para adentro, pero cuando usted cambia para adentro, usted se le va a ver el cambio. ¿Me explico? Hay evidencia, hay que revisar el fruto. ¿Qué hay de evidencia? ¿Qué hay físico que me digas que eres una persona que has transicionado a una mentalidad y un sistema de vida en el reino? Entonces, un medidor es la evidencia tangible o identificable que muestra si se está cumpliendo la transformación esperada. No es un examen académico, ni un juicio externo ni de valor. Aquí no estamos hablando de un juicio de valor. Estamos hablando de una verificación interna y externa a través de la luz o la verdad del Espíritu Santo. Es decir, que son como señales en el camino que nos aseguran que vamos por la senda del reino y que estamos transicionando. En pocas palabras, como decía el equipo en el video anterior, un medidor es un indicador que se establece para medir el éxito en el proceso que estás viviendo, para medir el éxito a la manera de Dios. Por eso el medidor tiene que ser puesto por Dios y su palabra. No puede ser puesto por el sistema del hombre. Ningún ser humano te puede establecer a ti un medidor. Ningún sistema puede establecer tu medidor. ¿Cuál es el medidor que yo debo aceptar? El que me establece la palabra. Por favor, copie esto. ¿Cuál es el medidor que yo debo aceptar? El que me establece la palabra del Padre Celestial. Ese es el medidor que debe regir. Yo puedo tener mis juicios de valor y decir, no, Linet no ha transicionado. Ok, ¿con qué medidor? Eso es un juicio de valor. ¿Con qué medidor estoy midiendo a Linet? Linet no puede medir y saber su transición por mis juicios de valor, ni por lo que piense su esposo, ni sus hijos, ni el papa del barrio, o el apóstol tal, o la organización tal, no. Tu medidor, Linet, es la escritura. Los medidores que el Espíritu establece en su palabra. Todo el resto se debe caer porque muchas veces nos ponen medidores que nos matan. Por ejemplo, en el sistema de células, yo me acuerdo, yo trabajaba con G12 y teníamos un sistema piramidal de creación de líderes. Y yo establecía, en esos medidores se establecía que una persona era exitosa ministerialmente por el número de discípulos que tenía, por el número de células que abría, y teníamos un medidor y mensualmente evaluábamos y le dábamos un premio, y la gente que no lograba eso era un fracaso en el ministerio, ni lo mirábamos más. Y la gente, pero la gente que llenaba ese medidor, wow, ese está conectado con Dios, es una persona fructífera dentro del reino. Uy, ¿cuánto daño hicimos
Recuerdo que hubo personas que no eran evangelistas, que en esencia, que no estaban dentro del reino, demandados de parte del Señor a abrir una casa, una célula o a tener muchas células, y no era lo que Dios les estaba demandando, pero nosotros lo medíamos así. ¿Y cuánta gente la llevamos a la frustración, a la amargura, a sentirse descalificados porque no llenaban los parámetros que nosotros y los medidores que decían que eran hombres de Dios, mujeres de Dios y que estaban, claro, y se dañaron emocionalmente y se dañaron ministerialmente y cuántas personas tal vez atrofiamos con esos ministerios? Tal vez cuántos de ustedes están afectados porque pusieron medidores para ustedes, aún en sus propias familias. No estoy hablando solamente del sistema eclesiástico, estoy hablando aún en sus propias familias. Tal vez el medidor que te puso tu papá o tu mamá era que para que fueras alguien que representaras la familia, una persona exitosa, tenías que tener una profesión, o tal vez ser médico, o tal vez ser mecánico, o tal vez ser ingeniero, y nunca lo fuiste. Y para tu familia tal vez fuiste la decepción o la oveja negra. Y hoy el Señor te está librando, hey, tranquilo. Esos medidores que pusieron tus papás fueron productos de su ignorancia de mi diseño para ti. Libérate de esos medidores, porque el medidor que debe regirte y que debe decirte si estás bien, si estás mal, si vas por buen camino, si vas por mal camino, son los medidores que el Padre nos establece en las Escrituras. Es lo que Él establece para mí. Y por eso el equipo lo decía, cada proceso de transición es tan distinto, es tan diferente, y cada medidor en sí es distinto. Entonces, los medidores, ¿qué hacen los medidores? ¿Por qué es tan importante que tengas medidores claros? Porque los medidores nos confrontan con la verdad, no con nuestra imaginación, no con nuestro juicios de valor, sino con la verdad del Padre Celestial. Nos sacan del autoengaño. Ah, yo voy muy bien. Y a veces estamos bien lejos. O a veces creemos estar muy mal y cuando nos medimos a lo que el Señor nos establece, vamos muy bien. Y eso es poderosísimo, salir del autoengaño. Una de las cosas que hizo el sistema fue engañarnos y ponernos medidores falsos para que siempre estuviéramos fuera de la línea que el Señor nos ha establecido, o sentirnos menos o sentirnos más. Y nosotros no podemos ni pretender ser más de lo que somos, pero tampoco puedo vivir por debajo de quien soy. Y yo se lo decía a Marcos ahorita, le decía, ay Marcos, tú no es que vas a ser un sacerdote, tú eres un sacerdote. Pero ¿cómo está midiendo Marcos? ¿Cuáles son los medidores de Marcos para poder saber si está siendo un buen sacerdote o no? ¿Será que tiene los medidores correctos? ¿Será que tiene los medidores según las escrituras o según el sacerdocio que establecen los hombres? Entonces, es importante medir qué o cómo estoy estableciendo estos medidores. Pero los medidores van a traer estas funciones, van a permitir que tú salgas del autoengaño. Nos impide dar vueltas en el desierto. No, los medidores te ponen punto A, punto B y te miden el proceso, cómo vas y sabes, oye, ya yo pasé por aquí, nada, estoy dando vuelta. Es decir, que te sacan de esos ciclos viciosos. Los medidores son también la manera en la que rendimos cuentas a nuestra autoridad. Y la primera autoridad es al Padre. Cada vez que yo me presento delante de él, porque yo me puedo autoengañar y engañarlo a usted, pero yo no puedo engañar a mi Padre. Cada vez que vengo, Padre, vengo a evaluarme y a que me evalúe. Vamos a por los medidores. Le doy cuenta al Señor. Te vas a presentar, fíjate, hay una fiesta en el reino que es Yom Kippur, que precisamente es una de las fiestas para nosotros poder venir a dar cuentas en el reino. Es más, Yom Teruah, que son 9 días, te despierta para que hagas Teshuvah. Es decir, que todo aquello que se salió del diseño vuelva al diseño y te dan 9 días de examinación. En el reino hay una fiesta dedicada a la evaluación de medidores. A ver, vamos a ver cómo va. Y si te saliste del medidor, si el medidor te marca, se salió, o está estancado, o está en ciclo vicioso, te lo va a mostrar y te da la oportunidad. Y hay un tiempo específico del Señor durante 9 días en el año donde te dice, hey, revisa medidores y vuelve al diseño del Padre Celestial. ¿No les parece maravilloso eso? Que el Señor haya creado aún un tiempo dentro de su reino para que siempre estemos evaluando los medidores, a ver a dónde estamos, si nos perdimos el camino, y hagamos Teshuvah.
porque siempre el énfasis no es si te saliste, si te fuiste, si te detuviste, sino que salgas de esa condición y continúes en el proceso de la restauración de todas las cosas. Amén. Entonces, siempre vaya, establezca los medidores, conozca sus medidores y mídase desde los ojos de la restauración y de la gracia que el Señor nos ha dado, no una gracia para darnos licencia, para mantenernos en un antidiseño, sino la gracia que me permite arraigarme y echar raíces profundas para salir de la condición a la que no pertenezco. Ahora bien, la verdad de los medidores. Algunas verdades, ustedes lo dijeron ahorita, cada quien tiene medidores distintos según su proceso y según su misión. Hay medidores establecidos en las Escrituras, Yeshua los estableció, como frutos, por ejemplo, nos estableció 9 medidores: el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la fe. ¿Cuáles más? ¿Qué otros medidores te estableció las Escrituras? Tienes que buscarlo. ¿Cuáles son los medidores que el Señor te ha establecido? Y los medidores deben ser revisados durante todo el proceso de transición. Tienes que estarlo evaluando constantemente. Ahora bien, Yeshua estableció medidores para su obra redentora. ¿Cuáles son los medidores que Yeshua le estableció el Padre? Él tenía que hacer como un checklist, un chequeo completamente constante para evaluar si iba bien dentro del plan que el Señor le había mantenido. Por ejemplo, los medidores de Yeshua: debía ser purificado por Juan. Por eso cuando Juan se le negó a purificarlo, dijo: hey Juan, ponte las pilas y dejemos que se cumpla toda justicia en nosotros, porque él tenía que ser purificado por Juan, porque recuerdan que no había tribunal de Dios en ese momento, y Juan se levanta en ese sentido con la persona de máxima autoridad para poderle dar el manto de Elías a Yeshua y poderle abrir legalmente el camino para su manifestación. Entonces ese era un medidor. Juan no podía, él no podía decir: bueno, padre, Juan no quiso purificarme, a ver, pasemos al próximo paso. No. Él tenía que asegurarse que Juan lo purificara. Juan, deja la locura y me haces el favor y purifícame, porque esto es un medidor de que estoy cumpliendo toda justicia y como un paso para poder completar todo el procedimiento legal que necesitamos hacer para la redención. Segundo, debía formar como discípulos a los que el Padre le dio. Él podía dejar de tener mucha gente que lo siguiera, pero él debía formar discípulos. Tercero, debía pasar por todos los tribunales para ser aprobados. Antes de morir, él fue inspeccionado como ese cordero que estaba dentro de la ley, fue inspeccionado por todos los tribunales humanos para poder ser aprobado su sacrificio. Debía morir. Yeshua hizo muy buenas obras. Yeshua le dio alimento a los pobres, Yeshua multiplicó los peces y los panes, Yeshua resucitó muertos, Yeshua sanó a mucha gente, pero Yeshua vino para poder redimir, tenía que morir. Si él hubiese hecho todo eso y dice: no, yo no voy a morir, que muera otro, ¿se cumple el plan de redención? No, él tenía que morir, era parte de sus medidores. Y él evaluó, fíjate que en Getsemaní, cuando él antes de morir, él tuvo que evaluar. ¿Y saben qué encontró? Oye, se preparó en la eternidad, se preparó 30 años en la tierra y cuando llegó el momento, ¿saben lo que encontró, verdad? Que no quería morir. Y trató de negociar con el Padre. Padre, ¿será que hay otra manera? Si te es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Él evaluó, él midió. Y en Getsemaní hubo procesos de oración, no voy a entrar en él porque sería muy largo, pero él tuvo que ceder totalmente su voluntad. Por eso para mí, en mi opinión muy personal, el Getsemaní se convirtió en el lugar verdadero del sacrificio de Yeshua. Lo que pasó en el madero ya fue la consecuencia de lo que pasó en el Getsemaní. La verdadera entrega de Yeshua fue en el Getsemaní cuando aceptó la voluntad del Padre. Dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero él tuvo que medir. Él tuvo que saber que ese era parte de los medidores para que hubiese redención. Cuando le pasan en el Tribunal Supremo Celestial, le pasaron el checklist: ok, vamos a revisar la obra de Mashiach. Eso lo evaluaron. Ok, check mark. A ver, murió, fue purificado. Sí, señor. Formó los discípulos. Sí. Murió. Sí. Y todo el checklist los revisaron. Si hubiese faltado algún aspecto,
la obra de redención no hubiese sido legal, estuviese incompleta. Impresionante, ¿verdad? Fíjense que más otros medidores que Yeshua tuvo, debía quitarle las llaves del Hades y la muerte a Satanás, debía resucitar y debía presentarse al Tribunal Supremo Celestial con su sangre. Y por eso Miriam no lo pudo tocar cuando resucitó. No me he presentado todavía delante del Padre, deja que me presente. Y estos eran los medidores. Yeshua sabía exactamente qué ver para haber sido por el camino. Si en un momento, imagínate que Pedro le dijo, Señor, que no te pase tal cosa, hablando de la muerte de él, cuando él se los comunicó. Y él trató de convencerlo de que Yeshua no muriera. Y le dijo a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. Ni siquiera Pedro, apártate de mí, Satanás. Él tenía tan clara la cosa que identificó la voz de serpiente de Pedro, el pobre Pedro. Y el pobre Pedro fue utilizado por la serpiente en ese momento, por la falta de entendimiento. Tienes que tener medidores claros en esta transición. Estás en el proceso de transicionar. ¿Cuáles van a ser tus medidores? ¿Qué te va a decir a ti que estás transicionando? ¿Qué evidencias vas a estar verificando? ¿Qué frutos va a traer esta transición en ti? Tú tienes que verificar, ok, de aquí a un año, ¿dónde estoy? ¿A dónde estoy ahora mismo? ¿Pero a dónde quiero estar? ¿Y qué me va a decir? ¿Qué me va a decir que he transicionado? ¿Qué me va a decir que estoy cruzando este camino y que estoy haciendo vivencial el haber entrado al reino? Algunos ya ustedes lo trajeron en el video pasado, no lo voy a repetir, el entendimiento, emociones, sentimientos, lenguaje, estilo de vida, relaciones, calendario, todo esto son parte de los medidores. Aquí hay una tabla de medidores que van a encontrar en este PowerPoint, por ejemplo, en pensamientos, áreas de transición en mi parte de pensamientos. ¿Cómo pienso ahora? ¿Cómo debería pensar como un ciudadano del reino? Por ejemplo, un medidor del proceso, identifico pensamientos repetitivos del sistema o los confrontos con la palabra. ¿Cuál es la acción tuya con un pensamiento? Porque el problema no es el pensamiento, el problema es lo que hago con el pensamiento. Lo acobijo, ese pensamiento de orfandad, de miedo, de temor, lo cobijo, lo hago parte de mí o lo rechazo. Pienso con claridad, tengo mayor discernimiento espiritual y entro en el descanso mental. Es decir, rechazo ese pensamiento o lo empiezo a ¿qué? A cambiar, a sustituir. ¿Qué estoy haciendo con los pensamientos? En la conducta, en las relaciones, en el manejo del tiempo, en el lenguaje, la obediencia que trajeron como medidor. Entonces, tú mides cuál es el área en la que estás transicionando y cuál va a ser tu medidor del proceso y el fruto que debe verse en ti. Trabájalo. Yo quiero que esta semana, después de este video, puedas trabajar una tabla parecida a esto. Trabaja el área, ok, voy a trabajar en esta área, este va a ser un medidor para yo poder saber, por ejemplo, para mí un medidor fue las convocatorias. Eso era un lío para mí lo de las convocatorias. Yo dije, ¿saben qué? Yo necesito trabajar en esto. Voy a ponerme a estudiar, voy a ponerme a indagar, voy a ponerme realmente a que esto sea sencillo. Y ¿saben una de las cosas que hice? Como para mí era tan difícil entenderlas, yo dije, yo si fuera a explicarle esto a un niño, ¿cómo lo haría? Y me dediqué a generar un campamento para niños, un vacacional para niños, para enseñarle las convocatorias proféticas. Y fue la única forma de poder entender las benditas convocatorias cuando me dediqué a hacer un estudio para los niños. Yo me hice responsable de mi proceso. Y cuando yo empecé a ver, mira, se lo puedo explicar en una forma sencilla a los niños y empiezo ya a vivirlo, ya yo tengo medidores visibles que me dicen, oye, he transicionado dentro de esta área. ¿Les da sentido lo que les estoy diciendo? Busquen cuáles son las áreas de transición y cómo vas a medir tu avance. Ahora, ¿cómo establecer medidores en tu transición? No se puede medir lo que no se define. ¿Cuál es la invitación para transicionar? Tienes que definir los medidores. No vas a poder medir tu avance si no los defines. Por eso los medidores deben establecerse conforme a 3 principios principales. 3 principios para establecer medidores. Lo primero, establece tu punto de partida. ¿Cuál es tu punto de partida? El punto de partida es a dónde estoy. ¿Cómo pienso? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo manejo el tiempo? ¿Cuáles son dónde estoy a nivel de carácter? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Qué pensamientos, creencias o conductas me están anclando al sistema de error? Mira tu punto de partida, evalúa la realidad. Lo que vimos en el punto anterior o en el punto, haz una observación de la brecha. Volvemos al mismo punto. Haz una observación coherente y verdadera de tu vida en este momento. Segundo, establece cuál es la meta del reino.
Mi meta era, ok, poder vivir las convocatorias proféticas o poder amar a mis enemigos. La Biblia me dice que la persona del reino ama a sus enemigos. Yo los odio a todos mis enemigos. Entonces mi meta va a ser amar a mis enemigos. ¿Cómo voy a lograr esto? Claro, porque la escritura me dice que debo amar a mis enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos en este momento? Ok, eso es una meta que voy a alcanzar. ¿Cómo la voy a lograr? Y tal vez fijo e identifico a un enemigo que lo odio, que de aquí al próximo año yo tengo que amar a esta persona, pero ¿qué es amar? Ahí es donde yo entra, ¿qué es el amor? ¿Será el amor hacerme mi mejor amigo a mi enemigo? No, no, eso no es amar. ¿Qué es amar para Dios? Entonces empiezo esa indagación, ¿me explico? Empiezo a madurar, me salgo de los conceptos tradicionales y empiezo a buscar, ok, ¿cómo ve? ¿Qué es amar? ¿Qué es amar a mi enemigo para Dios? Porque tal vez tú tienes un concepto de lo que es amar a tu enemigo, que tal vez es meterlo en tu casa, darle comida y que se te convierta en tu mejor amigo. Y Dios no te dice, tú eres loco, ¿cómo vas a meter a tu enemigo en tu casa? No, no, no. Una cosa, ¿qué es amar entonces para Dios? Ok, entonces explícame qué es amar para ti. Comienzo por tener entonces un reconcepto de lo que es amar al enemigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, voy poniendo los parámetros, voy viendo a dónde estoy, qué quiero lograr y entonces a dónde quiero llegar, en quién me voy a transformar, en quién me voy a convertir, cuál es tu meta, a dónde me está llevando el Padre, cuáles son los puntos de transición más importantes para mí, cuál es la nueva mentalidad que debo aportar o adoptar, qué fruto espero manifestar en obediencia. Y fíjate, Pablo en Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. Él se medía no por su pasado, sino por la dirección profética que el Padre le había marcado. Y tercero, revisa las evidencias de tu proceso. Y ahí es donde yo les doy una recomendación, elabore una lista de indicadores observables y verificables. Por ejemplo, estoy rompiendo con viejos hábitos del sistema, que refleja mi lenguaje más la verdad y menos queja. Por ejemplo, una persona que es quejosa, que tiene la queja en su lengua. Ok, tengo que trabajar en la queja. ¿Qué refleja mi lenguaje? Un lenguaje más descriptivo, un lenguaje generativo. Cuando estoy ante una situación, me quejo y describo mi condición o estoy generando nuevas realidades con mi lenguaje. ¿A dónde estoy? ¿Estoy siendo gobernado por el Espíritu en mis decisiones o estoy dejando que la realidad sea la que determine o mi realidad o mis circunstancias determinen mis decisiones o mi necesidad? ¿Me someto con gozo a la corrección del Padre o estoy todavía en una lucha constante? Tienes que ir, ok, ¿cuáles van a ser los medidores de esta temporada, de este momento de transición? ¿Y cómo usar estos medidores? Obviamente, necesitas evaluación regular, Lamentaciones 3:40. Tienes que hacer pausas intencionales para revisar tu transición. Una vez por semana, examina tus pensamientos, tus palabras, tus decisiones, emociones, relaciones. Tienes que hacer una autoevaluación regularmente. Segundo, comparte tus medidores con tus compañeros de proceso o alguien significativo. No hay nadie que te ayude más que tu pareja. Ay, Dios mío. O tus hijos, Dios santo de mi vida. Nuestros hijos, un amigo, tu buddy aquí en este curso. Personas que realmente te conozcan, que puedan decir, wow. Por ejemplo, a mí me bendice tanto porque yo a los 26 años, yo le dije a Jorge, yo tengo un problema gravísimo a mi esposo. Le dije, mira, yo soy una persona que abandono todo lo que comienzo. Nunca termino nada, lo que me siento fracasada con esto. Y yo no puedo seguir así. Yo lo observé y dije, yo no, una de las cosas que tiene una persona del reino es que es persistente, consistente. Mira, Pablo llegó y cruzó la meta. Yo quiero cruzar la meta en todo lo que yo haga. Y busqué ayuda en Jorge. Y en estos días tan lindo, porque imagínate, eso fue a los 26 años, hace 20 años atrás. Y hace como unos meses atrás estábamos conversando. Me dice, oye, Pau, es increíble que la mujer que te has convertido, la mujer que a los 26 años me dijo el problema que tenías de inconsistencia y hoy la mujer que eres persistente, consistente y lo que inicias lo terminas y persistes y te sostienes y te mantienes. Y wow, cuando él lo dijo,
me llenó tanto porque él fue la persona a la que yo le pedí ayuda en pleno proceso, porque yo admiré eso siempre de él. Jorge no dejaba nada en ese sentido caerse y persistía, insistía, y eso yo lo admiraba tanto. Y que él lo viera y lo celebrara conmigo fue maravilloso. El que él que pueda ver hoy el fruto de mi proceso de transición. Es importante que establezcas tiempos de revisión profética, es decir, hazlo en los tiempos que Dios señala, por ejemplo, en los días de Shabbat, que tienes cielos abiertos, que tienes que estar descansando, en las fiestas del reino, en tus vigilias, en tu tiempo con el Señor. No lo hagas, simplemente no dejes que las circunstancias te evalúen. Evalúalo desde la intimidad con el Padre. Evalúalo que Él pueda evaluarte. Y esto es muy importante porque una cosa es tu evaluación y la evaluación de la gente a tu alrededor y otra cosa es la evaluación de tu Padre. Y me impacta tanto que Yeshua estaba apenas comenzando su ministerio y el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y eso es sumamente poderoso. Muchachos, entonces, entonces es muy importante que nosotros podamos medirlo desde la perspectiva del Padre. No te quedes con una evaluación desde tu observación solamente. Tienes que observarlo desde el parámetro del Padre. Y el Padre dijo con Yeshua, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y no había terminado la carrera, apenas estaba comenzando. ¿Y cómo comenzó? El Padre lo midió y dijo, tú me complaces, hay complacencia en mi corazón contigo. Wow. Y poderoso, porque si lo hubiéramos medido por el sistema religioso de obras, ¿cómo vas a tener complacencia si no ha hecho nada? Porque evaluamos las cosas desde lo que hacemos y no desde quienes somos. Y ahí es donde tienes que tener la diferencia entre entre el logro y el resultado. Tal vez tú marcas resultados en tu vida y todos debemos buscar tener obviamente resultados, pero Dios no te está marcando tanto los resultados, sino los logros. A veces podemos decir, wow, por ejemplo, yo ahora mismo, yo quiero levantar a 1 millón de intercesores proféticos. Cuando yo evalúo, por ejemplo, data, hemos graduado a 18,000 desde el 2019. Estudiantes que han estado con nosotros en los procesos de formación. Cuando yo evalúo el resultado, tal vez me veo muy lejos del resultado que estoy buscando todavía, pero yo no mido mi vida por los resultados, porque a veces los resultados no me van a decir exactamente los logros que yo he tenido. Yo evalúo el logro y el logro para mí es en quién yo me he convertido. Los logros tienen que ver con quién soy yo, con el fruto en mi carácter, con lo que reflejo del Padre en mí. Cuando yo tengo resultados, pero no tengo logros, es cuando me he sacado o me he salido más bien del diseño que el Señor me estableció. Me pasó como en el 2005, 2006, que yo estaba con varios programas de televisión, tenía 2 en varios canales, y el Señor me hizo una evaluación. Me dijo, te estás transformando en una mujer que yo no diseñé. Y estaba teniendo muchos resultados, pero cuando lo evalué delante del Padre, estaba teniendo muy pocos logros, porque me estaba transformando en una mujer que Dios nunca diseñó. Entonces, Dios no está buscando números, Dios no está buscando alcance de metas y objetivos, sobre todo cuando nosotros los establecemos o no los establecen. El Señor está buscando grandes logros. Y el logro es vivir conforme a tu identidad, conforme a tu propósito. El logro más significativo es que tú puedas disfrutar el ser un ciudadano del reino, el ser un hijo amado. El disfrute es uno de los medidores más grandes del logro que estás teniendo en tu vida. Tal vez no tienes todos los resultados que esperabas, pero más que el resultado, busca siempre el logro y celebra. Celebra los avances, celébralos, no permitas, no te autolatigues, celebra los avances que estás teniendo. La transición no se trata de perfección, sino de plenitud, sino de perseverancia progresiva. Cada paso fuera del sistema es una victoria del reino. Y quiero dejarte con ese sabor. Quiero que cierres un minuto tus ojos y yo quiero que rápidamente evalúes los logros que has tenido en tu ser. Porque cada paso
que estás dando en función de salir de un sistema de error y de disfrutar la vida del reino es un gran logro en tu vida. Hoy has tenido un gran logro. No sé qué más lograste hoy, pero hoy estuviste en esta clase y te aseguro que tuviste dificultades, tal vez tenías otras cosas que hacer, pudiste haber no estado en esta clase, pero estuviste porque estás comprometido con tu proceso de transición. Por más luchas que hayas tenido, estás aquí en la clase y yo quiero que hoy esto lo celebres. Celébralo, celébralo en tu corazón, celébralo, celébralo y dile gracias, gracias Señor, gracias porque tu espíritu me sigue guiando en este proceso. Hazme ser consciente de los logros, Señor, que he tenido, de los logros que has conquistado, de las conquistas que has hecho en mí. Dile, quiero verlo. A veces somos muy conscientes de lo que nos falta, pero ¿estás siendo consciente de lo que ya has logrado? ¿De lo que ya logró el Espíritu del Señor en ti? ¿Cómo te llamaría el Señor si hoy te evaluara con respecto no a las metas que tiene, los objetivos, no como el mundo te está evaluando, sino como el Padre te evalúa? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería su apreciación, su observación, su juicio? Yo creo que te sorprenderías. Te sorprenderías grandemente, grandemente, grandemente. Yo te doy gracias, Padre, en esta hora. Te pido que nos guíes en establecer estos medidores, que no sean medidores de nuestra carne y de nuestra conciencia no redimida, de nuestra mente todavía bajo un sistema de error, sino que podamos encontrar en las Escrituras cuáles son esos medidores que tú me estableces para poder saber si estoy disfrutando la plenitud de tu reino y no o no lo estoy disfrutando y en qué necesito trabajar. Ayúdame a establecer esos medidores. Pídele al Señor ahora. Ayúdame, Señor. Esta semana me comprometo a establecer estos medidores que me van a ayudar en todo el proceso de transición, a evaluar el fruto desde tu perspectiva. En el nombre de Yeshua te doy gracias. Amén y amén. Para la próxima semana en clase, quiero que traigas tu tabla de medidores. Quiero que me digas 2, 3, no sé cuántos medidores, búscalos en las escrituras, cuáles creen que deberían ser tus medidores para tu proceso de transición y los vamos a evaluar. Y también la próxima semana vamos a estar viendo ya el paso número 5 de nuestra transición. Nos vemos en el próximo video.